A ver, ayúdenme con lo siguiente, y literalmente es ayúdenme porque sé que algunos se ponen creativos, pero vamos a ver. Yo voy a decir una frase y a ver si la completamos con lo que creemos que podría ser la respuesta número uno, la principal o la más sonada o la más importante. Sí, pero ayúdenme, trabajemos juntos aquí. Aquí va la primera. Las mamás siempre son amorosas, gentiles, fuertes. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Era ayúdenme, ¿se recuerdan esa parte? Trabajemos juntos. Vamos pues, vamos equipo. A ver, vamos con la segunda. Las mamás siempre dan amor, chanclet. Ayúdenme, amor, cariño, felicidad. ¿Cómo? Cuidado, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la última. Las mamás siempre dicen, haga caso. Eso sí es la número uno, ¿verdad? Hagan caso. Gracias por ayudarme aquí. Hoy estamos trabajando juntos. Hagan caso. Bueno, gracias mamás por estas frases tan importantes y hablando acerca de esta última, hagan caso, ¿verdad? Que siempre se nos dice, siempre es importante recalcar. Pues hoy quiero invitarles a que vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 6. Hoy quisiera hacer una reflexión muy condensada. Siempre le digo a Claudia, hoy va a ser corto. Cuando termino, ¿cuánto fue? Dice, hiciste 1 hora y 10. Ah, qué bueno, fue más corto de lo que pensé. Las mamás siempre nos dicen, hagan caso, pero ¿por qué es que tenemos que hacer caso? ¿De qué se trata eso? Fíjense que quisiera tomar un momento este día, no solo agradecerle a las mamás que nos invitaron siempre a hacer caso, sino recordar, querida iglesia, un par de principios nada más. El día de hoy, este pasaje lo seguiremos estudiando. Hoy solamente quiero leer 2 versículos de Deuteronomio acerca de la importancia de la obediencia y sobre todo desde la perspectiva espiritual en nuestra relación con Dios, querida iglesia, la importancia de una vida de obediencia. En realidad no debería ser algo fastidioso, no debería ser algo negativo. En realidad es una buena noticia que ustedes y yo podamos obedecer al Señor. Para el pueblo de Dios era una buena noticia, tiene que ser una buena noticia, los recordatorios de una vida de obediencia. Y en Deuteronomio encontramos obviamente un llamado a esa vida de obediencia. Quisiera que la lectura de estos versículos nos ayuden en un sentido de introspección. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia delante del Señor? Y nos ayuden en un sentido de relación también. ¿Cómo juntos vamos a ayudarnos? Así que partamos de Deuteronomio capítulo 4. Hay 3 versículos aquí que vamos a leer hoy y solo voy a hacer énfasis en 2 elementos claves de la vida de obediencia. Y quisiera que este pasaje lo sigamos leyendo quizás en domingos posteriores. Deuteronomio capítulo 4. Permítanme leer de la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 4.1. Se me adelantaron, ya lo tienen ustedes ahí. Muy bien, vamos. Deuteronomio 4.1. Ahora, israelitas, todo el pueblo, escuchen, ¿qué cosa? Estatutos. ¿Y qué más? Las normas o las leyes, los decretos, ¿verdad? Son palabras que utilizan diferentes versiones. Pero escuchen esas leyes que les enseñé. Tenemos diferente NBI, fíjense. Esta debe ser la versión 99. Tengo la 2025 aquí. Voy a leer de la pantalla mejor. Y los que tienen Reina Valera van a identificar que dice también estatutos, preceptos, leyes. Escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor,
el Dios de sus antepasados les da en posesión. Que de hecho es una tierra que se describe en Deuteronomio con una metáfora. La tierra que da, ¿qué cosa? Da leche y miel. Es un sentido de bienestar, un sentido de prosperidad, de buenas noticias. Pero en el capítulo 4, al inicio del capítulo, se recalca que hay que prestarle atención a las normas de Dios y ponerlas por obra. Capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio 5:1. Moisés convocó a todo el pueblo, todo Israel, y dijo: escuchen, israelitas, escuchen, pueblo, los preceptos, las normas, es un sinónimo de toda la ley que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren, que procuren no quiere decir, bueno, a ver si le echan un poquito de ganas, ¿verdad? O sea, quiere decir, pon todo tu empeño y todo tu esfuerzo en ponerlos en práctica. Antes de seguir, a mí me llamó ahí la atención la palabra apréndanselos. ¿Cómo vamos con la lectura y memorización del texto bíblico? ¿Qué texto memorizaste esta semana? A ver, dígale al que está a su lado el texto que memorizó esta semana. Digo, el que se va a memorizar la próxima semana. ¿Por qué es importante memorizarlo? De hecho, tenemos en Fellowship el reto de Romanos 1:16 en varias versiones. ¿Por qué es importante aprenderlos? Porque necesitamos tenerlos aquí al frente de la mente. Si no, ¿cómo los vamos a poner en acción? ¿Cómo voy a hacer lo que no me recuerdo? ¿Cuántos de acá son despistados? Bueno, hay que concentrarnos un poco más, ¿verdad?, en la memorización. Muy bien, por allá atrás se pusieron de pie, así, bueno, pero no es que nadie dijo que no iba a requerir esfuerzo ni trabajo, pero si realmente es importante, le vamos a dedicar atención. Bueno, así que vean, capítulo 4 hay un recordatorio, presta atención y obedece. Capítulo 5, el recordatorio, presta atención y obedece. ¿Cómo creen que empieza el capítulo 6? Presta atención y obedece, Deuteronomio 6:1. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que ¿quién mandó? Mire, ¿será que hay que prestarle atención a esto? Por supuesto que sí, tenemos que darle nuestra atención. No es Moisés diciendo, Moisés está siendo el vocero, pero Moisés reconoce y escribe, esto es de parte de Dios. Así que quieres que Dios te hable, quieres que Dios te guíe, tienes que prestarle atención a su voz. Es que es el Señor el que te habla. Pues Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Si ustedes notan, en realidad, solo a manera de ilustración, estos 3 capítulos comienzan con este recordatorio, un llamado a la obediencia. Es importante para nosotros, como hijos de Dios, que le prestemos atención y que hagamos esas preguntas. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia? Igual podría decir, ¿verdad? En familia, mamás, papás, ¿verdad? Le vamos a recordar a nuestros hijos la importancia de la obediencia. No es por fastidiarte, es por tu bien. Y uno a veces de hijo no lo entiende mucho, ¿verdad? Pero es que, ¿verdad? Y algunos que son un poco ahí berrinchudos, pero ese es tema para otro día. Entonces, la obediencia delante del Señor, qué importante es que la tengamos presente. ¿Cómo podemos nosotros como hijos de Dios recordarla? Hay 2 lecciones que quisiera que tengamos presente hoy. 2 principios. Y creo yo que marcan una gran diferencia en cómo entendemos, cómo respetamos o respondemos a las cosas que Dios nos pide. Saben que normalmente en la vida cristiana el gran problema que tenemos no es falta de información, no es que no sepamos. El gran desafío y problema que muchos tenemos es falta de sumisión, es que no lo hacemos. Y eso se traduce a un problema de nuestra voluntad. Si somos muy francos es no quise. Sí lo sé, pero no quise.
Entonces, en el versículo 2, quisiera que nos llevemos esta mañana 2 recordatorios acerca de la obediencia. Y permítame que leamos el versículo 2 y los voy a mencionar. 2 recordatorios esta mañana. Versículo 2. Deuteronomio 6:2. Así que estos son los mandamientos, las leyes, los estatutos, para que los pongas por obra, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. 2 recordatorios esta mañana. Número 1, la obediencia es relacional. Repita conmigo, por favor. Número 1, la obediencia es relacional. Digámoslo todos juntos otra vez. La obediencia es relacional. ¿A qué me refiero? En primer lugar, la obediencia es parte de una relación con Dios. No es simplemente seguir mandamientos porque toca hacerlos. No es simplemente para llevar una vida un poquito más ordenada. No es solamente porque nos conviene o hay un beneficio. En realidad es un reflejo de una relación con Dios. Fíjense que acá en Nueva Versión Internacional, esta versión que tenemos dice, para que tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. El término que se utiliza y que otras versiones también traducen así es para que tengas miedo delante de Dios. Esa frase merece que aclaremos un poco, porque hay distintos tipos de miedo, ¿verdad? A ver, ¿quién le tiene miedo a algunos insectos? No vamos a mencionarlos para que no sienta miedo ahorita, pues, pero a algunos que les da miedo, ¿verdad? Algunas cosas como los insectos. O miedo, por ejemplo, a las alturas. O miedo al encierro. O miedo a la chancleta de la mamá que se mencionó hace un ratito, ¿verdad? También, bueno, ese tipo de cosas. Esa es una clase de miedo. Es el miedo que asusta, es el miedo que no queremos, es el miedo del cual preferimos alejarnos, ¿sí? Hay otros, por supuesto, pero son los miedos que no queremos tener. ¿Será que ese es el miedo que deberíamos tener delante de Dios? Que no quiero que Dios me mire porque me da miedo que me puede castigar. Que no quiero que Dios se entere porque me da miedo que me va a regañar. Bueno, ese es el miedo pecaminoso. Ese es el miedo que, por ejemplo, sintió Adán, sintió Eva, ¿verdad? Una especie de vergüenza, se fueron a esconder porque sabían que habían desobedecido. Sin embargo, Dios amorosamente se acercó, ¿verdad? ¿Y dónde estás? ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Ese miedo es el miedo pecaminoso, el miedo que no es el miedo bíblico. Así que cada vez que pensamos en ese Dios que no quiero acercarme a Él porque me va a regañar, no es precisamente el miedo correcto. Fíjense que justamente el tener miedo, el honrar o el respetar o el reverenciar es porque Él es Señor. El miedo que deberíamos entender es el miedo que reconoce quién es la autoridad máxima, que no somos nosotros, dicho sea de paso. Dios no es nuestro servidor, Él es nuestro Señor, Él es la autoridad máxima. Yo soy su servidor. Por eso es un temor que tiene que ver en una relación de autoridad, de Señor y de servidor. Él es Señor y Él es santo, 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 perfectamente santo. Yo no. Yo soy su servidor imperfecto, con una naturaleza pecaminosa,
que era enemigo suyo y que por gracia en Cristo Jesús he sido llamado a ser hijo de Dios. Él es la pureza perfecta. Yo no. Pero gracias a un mediador, a Cristo Jesús, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hebreos nos recuerda y dice que podemos acercarnos confiadamente. ¿A dónde? Al trono del castigo, porque qué malvado eres. No, yo no me quiero acercar a ningún trono de castigo, yo quiero salir corriendo de ahí. Cristo el sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. No se entiende a nosotros que somos tentados en todo y con pecado. Usted tiene pecado, todos acá, todos pecamos. Ninguno de nosotros es perfecto en pensamiento, ni perfecto en palabras, ni perfecto en acciones. ¿Correcto? Algunos se sienten incómodos diciendo eso, ¿verdad? Usted peca pensando, pecamos diciendo cosas que no debemos y pecamos desobedeciendo. El problema no es lo que haces, de hecho. El problema no es eso que pensaste, el problema no es eso que dijiste, ni eso que hiciste. Eso no es lo que te convirtió en pecador, es al revés. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, se nos evidencia, se nota, salen esas cosas. El problema es esa naturaleza. Si el problema fuera los pensamientos, deje de pensar. Si el problema fuera las palabras, deje de hablar y no haga nada. Váyase por ahí a una isla desierta y no podríamos resolver el problema del pecado. Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por la obra de Cristo es que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que no es el miedo negativo, pecaminoso, es el miedo que lo reconoce como autoridad y me coloca como su servidor, que lo reconoce como santidad y me pone a mí en una posición de necesidad. Por eso la obediencia no tiene sentido si no entiendo esa relación que Dios tiene con nosotros. Fíjense que ustedes recordarán en el tiempo de Jesús aquellos que procuraban cumplir casi a perfección la ley y cómo ellos trataban de obedecer en todo, y si había algo donde había duda, pues vamos a poner otra norma para que quede bien claro de qué se trata la obediencia. Pero no conocieron a Jesús, no lo reconocieron como Dios. No, teniendo a Dios hecho hombre ahí frente a ellos, no lo reconocieron como tal. La obediencia de ellos no tenía ningún sentido porque no brotaba de una relación genuina. Era una obediencia mecánica. Así que las mamás siempre nos recordaron, ¿verdad? Vas a obedecer y vas a obedecer de buen modo. Porque la obediencia mecánica no tiene ningún sentido. No era el objetivo principal. No se entendió su propósito. Así que fíjense, uno podría llevar una vida buena, una vida recta, haciendo las cosas bien, pero de manera mecánica, no tiene ningún sentido. Es porque reconozco quién es Dios que entonces le voy a servir en obediencia. Por eso la obediencia tiene que ser relacional. Por eso la obediencia es una respuesta de conocerlo a Él. Siempre pienso, ¿verdad? Hoy cuando salgamos y vamos acá por la ciudad hay muchas señales de tránsito. Pues hay alto, hay cede el paso, hay semáforos, etc. Hay una línea roja, ¿verdad? Hay una vía, una flecha, etc. Pues lo obedecemos porque es parte de vivir en convivencia, de hacer las cosas bien y de mostrar nuestro testimonio cristiano también, ¿verdad? En las calles. ¿Verdad, hermanos? Vamos a mostrar nuestro testimonio cristiano. Vamos a orar por eso. Bueno. Lo hacemos y es bueno. La obediencia delante de Dios no es simplemente porque es bueno, es porque lo conocemos a Él. Yo no sé quién dibujó el alto, no sé quién diseñó esas normas, pero las seguimos. Delante de Dios hay un elemento diferente.
Hoy salió Tierra de Valientes, ¿verdad? Y les enseñamos la palabra de Dios, lo seguiremos haciendo. Y seguramente de pequeños aprendimos, los que estuvimos en la escuela dominical, o siempre eso nos enseñó en la escuela también, que era malo mentir, por ejemplo, ¿verdad? En la escuela nos dijeron que era malo mentir, en la iglesia también nos enseñaron que es malo mentir. Y cuando nos preguntan por qué, a veces la respuesta es porque la Biblia lo dice. Es verdad, pero eso me suena, ¿por qué? Porque el código la ley de tránsito lo dice. Bueno, ni modo, ¿verdad? ¿Para qué ponen esa ley? Porque la Biblia lo dice. Pues fíjense que es una respuesta que va en buena dirección, pero está incompleta. En realidad no es porque la Biblia lo diga. En realidad es porque Dios es verdad. Es por una persona. Es porque Dios siempre nos dice la verdad y todo lo que Dios dice es verdad y su palabra se cumple y Él cumple sus promesas. Por lo tanto, Dios siempre nos habla la verdad. Él es verdad. Por lo tanto, en Él no hay mentira. ¿Por qué no deberíamos decir mentiras? Porque somos hijos de Dios y reflejamos a un Dios que habla verdad. Deberíamos hablar verdad los unos con los otros. No es porque un libro lo diga. Ese libro es la voz de Dios, pero es para que lo conozcamos a Él. Así que obedecer tiene un componente relacional. Por eso la desobediencia es relacional también. No es simplemente por un código de conducta, es por una persona. La pregunta principal siempre es, ¿cómo estoy reconociéndolo a Él como la autoridad en mi vida? Hay otro componente, y ustedes lo notan aquí en el versículo 2, hay otro componente de la obediencia, y es que la obediencia es relacional, y dentro de ese componente, miren, que debemos vivir en esa obediencia para que tú, tus hijos y tus nietos. Muy interesante. ¿Por qué se menciona ese componente relacional? Y va a aparecer más adelante en los siguientes versículos. Hay un componente de relación los unos con los otros. Si ustedes notaron, este recordatorio es para todo el pueblo. Y este recordatorio es intergeneracional. Y este recordatorio es para que juntos podamos ayudarnos, enseñarnos los unos a los otros a vivir esta obediencia delante de Dios. La obediencia lleva un componente relacional, los unos con los otros y cada uno de nosotros con Dios. Luego, no me quiero adelantar hoy, pero en el versículo 5 habrá otro elemento relacional de la obediencia, porque el versículo 5 nos recordará el gran mandamiento: amarás ¿a quién? El Señor tu Dios. Temor, honrar, amar, servir. Jesús lo dijo así cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Recordó Deuteronomio capítulo 6 y nos recordó que tiene otra dimensión. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que lo más importante en la obediencia delante de Dios es relacional. Así que por eso, si vemos este componente intergeneracional, este componente de familia espiritual, ya seguiremos viendo en los próximos versículos, pero tendremos que recordar el papel que cada uno de nosotros juega en la vida de otros. No solo papá, no solo mamá, todos nosotros en la vida de los demás. Bueno, es que se espera que papá le enseñe a sus hijos, que el mamá le enseñe a sus hijos. Pues también que las abuelitas y los abuelitos. Pues también los tíos. Vaya, también los primos. Todo ese círculo familiar se espera y se entiende. Pero esta es una familia extendida. Aquí está todo el pueblo de Dios y esto fue dicho a todo el pueblo de Dios. Todos nosotros, juntos como familia espiritual, aprendiendo a amar, a servir y a obedecer al Señor. Bueno, así que número 1 dijimos, la obediencia es... Gracias, ayúdenme hoy, trabajemos aquí en equipo todos juntos. Una vez más, la obediencia es...
relacional. Número 2, la obediencia, atención, voy a usar aquí una palabra a propósito, generalmente, la obediencia generalmente trae bendición. ¿Todos juntos? Número 2, la obediencia generalmente trae bendición. Ay, pero ¿por qué no dijo siempre trae bendición? ¿Por qué no dijo garantiza bendición? Bueno, es que la obediencia generalmente trae bendición, pero eso no es lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Si durante toda tu vida tú, tus hijos y tus nietos honran al Señor cumpliendo todos los preceptos, de hecho la expectativa del Señor es total, que te doy para que disfrutes de larga vida, para que te vaya bien. Ah, pues ahí está la promesa. Si usted obedece, ahí está el resultado. Sí y no. Ay, entonces lo que Dios dice no se cumple. Se cumple siempre. Pero ahí dice que si obedece te va a ir bien. Sí y no, porque necesitamos leerlo a la luz de todo el texto bíblico. ¿Y cómo así? Bueno, si siempre nos fuera bien, ¿qué hacemos con Job, por ejemplo? ¿Obedecía Job? Sí. ¿Estaba siguiendo los mandamientos? Sí. Un gran ejemplo, sí. ¿Y le fue bien? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, el otro día leímos Hechos capítulos 6 y 7. ¿Qué hacemos con Esteban? Esteban de Hechos capítulos 6 y 7. Hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Servidor, fiel al Señor, que dio testimonio, pero no le fue muy bien. Y no veo ahí larga vida. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con Pablo y Silas? Llegan a Filipos. ¿Qué hacemos con ellos y todos los mártires en la historia de la iglesia? Es más, Jesús mismo, llevando una vida perfecta, llevó una vida de sufrimiento y fue a la cruz. Se cayeron unas hojas, todo bien. La obediencia generalmente trae bendición. Hermanos, fíjense que más que una garantía, es un principio de sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, Pedro le escribió a los creyentes que estaban sufriendo y les dijo: hermanos, si van a sufrir, sufran por hacer el bien, no sufran como malhechores. El que sufre como malhechor se lo merece, que le vaya mal. Pero si a ustedes les va a ir mal, entonces que sea por hacer el bien. Por hacer el bien me puede ir mal, sí. Por hacer el bien nos podría ir mal. Pero entonces, ¿dónde está la garantía? No es que no hay una garantía, hay una sabiduría. Escoge el bien porque generalmente trae esa bendición. El salmista preguntaba, Salmo 37, ¿pero qué onda? ¿Por qué el malvado prospera? ¿Podría el malvado irle bien? Sí, dice, qué injusto, ¿cómo es posible? Sí, al malo le podría ir bien. Por eso es un principio de sabiduría, o sea, tienes que escoger. Si escoges la obediencia, generalmente va a haber una bendición. Ahora, aquí se conectan las dos ideas, hermanos, y con esto quiero cerrar hoy. La razón por la que obedecemos, la razón por la que servimos al Señor, no es por la búsqueda de esa bendición. Si viene, la recibimos con gratitud. Y si no viene, serviremos al Señor con gratitud. ¿Por qué? Porque lo reconocemos como máxima autoridad en nuestra vida, lo reconocemos como el Señor. Cuando alguien solamente está buscando obedecer al Señor porque así va a ganar la bendición, ¿qué pasa si no viene?
¿Qué pasa si no está esa recompensa? Muchos se han rebelado y apartado del Señor porque piensan que Dios los defraudó. No, en realidad se defraudaron a sí mismos. Vamos a servir al Señor porque lo amamos, lo tememos y lo honramos. No hay garantía, pero sigue la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Todo este capítulo nos habla de este rol dinámico que como pueblo de Dios debemos de llevar para aprender a obedecer al Señor, para ser nosotros ese ejemplo y para formar a las siguientes generaciones. Hoy que celebramos a las mamás, agradecemos todas esas semillas de sabiduría que han sembrado en nosotros, que nos han enseñado la palabra de Dios a obedecer y hacer lo correcto. Honramos también, obviamente, a cada papá que hace eso también. Pero delante del Señor es cada creyente que debe vivir esa obediencia y enseñarla a otros también. Aún si no tenemos hijos, es todo el pueblo viviendo esa vida de obediencia juntos. La obediencia es muy relacional y la obediencia generalmente trae bendición. Seguiremos leyendo el capítulo. Termino con 2 preguntas. Si la obediencia es relacional y trae esa bendición, las 2 preguntas que nos debemos de llevar esta mañana son las siguientes. Número 1, ¿quién te está ayudando? ¿Quién te está ayudando a ti a conocer mejor a Dios? ¿Quién te está ayudando a amar mejor a Dios? ¿Quién te está ayudando a honrar, a temer mejor a Dios? ¿Hay alguien cerca en tu vida que te está ayudando? Pues agradece al Señor por esa vida y sigue creciendo, aprende, sigue viendo buenos modelos, sigue teniendo buenos maestros y maestras en tu vida. Queridos hijos, hijas, agradezcan al Señor por la dicha de tener a alguien en familia que nos enseñó. No todos tuvimos esa dicha, no todos tuvimos a alguien cerca. Agradece al Señor por los hermanos espirituales de esa familia, la iglesia, por aquellos que te ayudan a conocer mejor a Dios. Crece, escucha, presta atención a los consejos bíblicos. ¿Tienes a alguien que te está ayudando? Queridos jóvenes, ¿tienen a alguien cerca que los está ayudando? Si sientes que te hacen falta personas cerca que te ayuden, ve y búscalas. Ve e invítalas a tu vida. No te quedes sentado esperando a que alguien aparezca para ello. No, fíjense que a mí nadie, ¿verdad? No, nadie me ha dicho. Pues bueno, si tú no haces nada, posiblemente nadie te diga. Que no debería ser así, yo lo entiendo, pero tengo que apelar a la perspectiva bíblica. La vida en comunidad se trata de los unos a los otros, así que empieza tú. Ve tú y pídele a alguien, ve tú y acércate y dice, mira, podrías orar por mí esta semana. Lo peor que te podrían decir es, ¿para qué? O sea, ¿verdad? Pero, vaya, se sobrevive, buscas a alguien más. Acércate y dice, mira, te quiero compartir algo, esta semana tengo estos desafíos, ora por mí, por favor. Hazlo tú, rodéate de gente que te ayude a amar, a servir, a obedecer mejor al Señor. Toma tú la iniciativa. Desearía que toda la familia El Mensaje de Vida, todos tomemos la iniciativa y así cubrimos los unos a los otros, todos tendríamos a alguien cerca, pero tiene que empezar tú. No esperes que empiece otro, si no, vamos a esperar demasiado, empiece usted. ¿Quién te está ayudando? Pero entonces viene la segunda pregunta. ¿Y tú a quién vas a ayudar también? La vida espiritual es así, es en doble vía. Alguien te enseña, tú le enseñas a alguien más. Que a mí nadie me enseñó, por eso yo no le enseño a nadie. Ahí algo se rompió. Tenemos que trabajar en eso. ¿A quién le vas a enseñar tú? ¿A quién estás ayudando tú? ¿A quién te vas a acercar? La vida espiritual, la obediencia es relacional, eso es la iglesia. Eso somos, los unos a los otros. ¿A quién estás ayudando?
Que en la familia El Mensaje de Vida encontremos ese espacio donde podamos ayudarnos mutuamente, donde cada uno encuentre hermanos que le ayuden a crecer en la vida espiritual. Que cada uno ayude a otros y los acompañe. Que a las familias, que todos somos imperfectos, podamos encontrar esperanza. Que a nuestros niños y jóvenes también haya un grupo de adultos que se interesa por ellos y los acompaña. Que los adultos encontremos de otras generaciones que también nos aman y nos tienen paciencia para que juntos seamos ese pueblo de Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de ella te conocemos mejor, porque te has revelado, te has mostrado a nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a ti para hallar gracia, para encontrar socorro, para encontrar auxilio. Señor, en medio de las luchas, las adversidades que enfrentamos, en medio de la tentación, en medio de un mundo que quiere apartarnos de ti, en medio de nuestra carne que se opone a lo espiritual, Señor, que podamos estar rodeados de amigos, hermanos, compañeros espirituales, para decirte juntos, aquí estamos. Queremos amarte, queremos servirte, queremos obedecerte, queremos ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que quieres que hagamos e ir a donde quieres que vayamos. Padre, que no vivamos separados o aislados los unos de los otros, sino que más bien cerca, en unidad, cada miembro se ayude en amor para llegar a ser, para alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la familia El Mensaje de Vida. Gracias, Señor, por el amor, el cariño, la paciencia que nos permites tener juntos. Gracias, Señor, por las mamás, las celebramos hoy. Gracias por las mujeres de la familia El Mensaje de Vida, que sigan siendo un ejemplo, un testimonio vivo de tu gracia, de tu verdad. Padre, que esta semana podamos ir, cumplir la misión que nos encomendaste y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que todo lo que somos y hacemos lo rindamos a Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos y todos decimos amén.